Las conexiones que podamos hacer con los diodos van a hacer que podamos jugar con la corriente. En este caso vamos a tratar de jugar con la corriente alterna. Sabemos que la corriente alterna tiene una semionda positiva o una semionda negativa, y este tipo de corriente no nos funciona en la parte del vehículo, porque en el vehículo todo es en corriente directa. Cuando viene el sistema de carga, la corriente alterna es mucho más sencilla de hacer, es muy fácil hacer la corriente alterna. Entonces, si ponemos un generador a producir corriente alterna y después la rectificamos, podemos cargar la batería. Esto es lo que nos encontramos con el famoso alternador. El alternador produce corriente alterna. Entonces vamos a ver cómo se corrige esta corriente, cómo se llega a rectificar para ponerla y que funcione como corriente directa. Muy bien, aquí nosotros tenemos un transformador, está conectado a 120 voltios y por acá nos está sacando 20 voltios en corriente alterna. Esta es la onda que podemos ver ahí. Vemos que se genera la semionda positiva, se genera la semionda negativa y lo va a hacer cíclicamente 60 veces por segundo, todo lo que sabemos de corriente alterna. Nuestro transformador lo que está haciendo es bajando esa tensión, ¿verdad? Tenemos aquí 120 voltios, pero aquí solo vamos a tener 20 voltios de pico máximo y 20 voltios de pico mínimo. Entonces aquí ya está transformada, eso es un transformador reductor, ¿verdad? Vamos a conectarlo con un puente de diodos simple. ¿Qué tiene este puente de diodos simple? ¿O qué es lo que tiene este rectificador de media onda? Vamos a tener nada más un diodo, una resistencia y la conexión de la entrada del transformador, el voltaje de alimentación. Muy bien. Cuando se genera una semionda positiva, pasa por el diodo se activa, pasa por la resistencia y sigue hacia el transformador. Cuando se genera una semionda negativa, no puede pasar porque ahora, si quisiéramos, recordemos que la corriente alterna ahora va a poner el otro cable con nivel de tensión. Entonces, va a poner este con nivel de tensión, pero ¿qué pasa? Tenemos el diodo bloqueando el paso de corriente. Entonces vamos a conectar aquí el osciloscopio en otro canal. Tenemos un canal 2 y tenemos la alimentación en la resistencia. Imaginémonos que este va a ser nuestro componente de consumo. Muy bien, vamos a ver qué le está pasando a ese componente de consumo. Vamos a encender el canal B. Vamos a ver qué sucede acá en el osciloscopio. Ya encendimos el canal 2 y vemos que ahí ya vamos a apagar el canal 1. Vamos a apagar el canal 1. Un momento, vamos a apagar el canal 1. Y vemos que ya tenemos esto se llama rectificador de media onda porque está recuperando solo la semionda positiva y la semionda negativa no la deja entrar al circuito. Después vuelve a entrar la semionda positiva, la semionda negativa no la deja entrar al circuito. Si volvemos a encender el canal 2, el canal 1, perdón, vemos que justamente donde se genera la semionda negativa no entrega energía al circuito. Entonces esto es muy deficiente, no es un componente que nos vaya a servir mucho para manejar aquí buena corriente. Necesitamos un rectificador de onda completa que se pueda aprovechar esa semionda negativa. Recordemos que en la corriente alterna lo que significa es nada más que la corriente circula en una dirección y después circula en otra dirección. Al final es corriente. Un resistor o por ejemplo un bombillo que funcione con filamento siempre está encendido, no le interesa si la corriente viene para acá, viene para acá, viene para acá, viene para acá, él va a estar encendido. Sí va a haber ahí un lapsus, pero imagínense que se está cambiando a 60 veces por segundo, entonces casi que es como totalmente estable eso, está encendida la bombilla siempre. En este caso, como vemos, tenemos aquí esa pérdida, queremos recuperar esa pérdida. ¿Cómo recuperamos esa pérdida? Haciendo un rectificador de onda completa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a desarmar un poquito el circuito. Vamos a apagar aquí un momento, vamos a desarmar el circuito y lo vamos a hacer aquí de una vez en vivo.
Vamos a dejarlo por acá. Este estaba muy sencillo, era simplemente conectar un diodo y una resistencia en serie. Ya hemos construido el rectificador de onda completa. Vamos a ver cuáles son sus características importantes acá. Primero que todo, que el circuito en este resistor o cualquier componente de consumo, que es el que vamos a poner acá, la corriente siempre va a viajar en el mismo sentido. Por eso es que vemos ahora en la señal del osciloscopio que se aprovecha tanto la semionda positiva como la semionda negativa. ¿Y cómo se logra eso? Vamos a ver cómo circularía la corriente. Se genera aquí una semionda positiva, va a entrar por acá, este diodo bloquea, este diodo conduce. ¿Por qué bloquea este? Porque está puesto en inversa, este viene en directa, este conduce. Pero no se puede ir a tierra, o bueno, no puede cerrar el circuito con el transformador en este caso, porque este otro diodo bloquea. Este bloquea. Entonces a la corriente no le queda más que pasar por el resistor. Se va por el resistor, ahora sí, pasa por el resistor y este diodo sí está en directa, entonces este va a conducir y va a seguir su camino hacia el transformador. Muy bien. Eso es cuando se genera la semionda positiva. Ahora viene la semionda negativa. La semionda negativa, de igual manera, ahora la corriente va a entrar por este lado. Bueno, aquí tenemos la parte esta amarilla, va a entrar por este lado, pero llega acá y ese diodo bloquea, no va a dejar pasar la corriente por acá. Este otro diodo sí está en directa, este va a conducir. Cuando este diodo conduce, ven qué interesante, pasa la semionda negativa exactamente por el mismo lugar o por el mismo punto donde pasó la semionda positiva. Viene a la semionda negativa y pasa por el mismo punto. Viene por acá, sigue y ahora este diodo que queda también en directa es el que lo va a retornar hacia el transformador. Entonces aquí tenemos todo el retorno. Vamos de nuevo con la explicación. Tenemos una semionda positiva, se genera de este lado. La semionda positiva se genera de este lado. Este diodo está bloqueando, este diodo conduce, pasa por la resistencia, se va a venir por este diodo y retorna al transformador. Ahí sería el paso de la semionda positiva. Viene la semionda negativa, entonces ahora la corriente entra por este amarillo, por eso pusimos una conexión a este lado. Viene la corriente por acá, este diodo bloquea, este conduce,
pasa por el mismo punto donde pasó la semionda positiva y termina cerrando con este diodo en el transformador. Entonces ahí tenemos la corriente rectificada. Rectificador de onda completa. Para que un rectificador de onda completa se vea un poquito más, para que se vea un poquito más, vemos que todo es, ya se convirtió en corriente directa, nada más que aquí tiene unos espacios, claro que sí, donde se van generando las semiondas. Recordemos que esto viene y va subiendo la tensión, sube, llega a un punto final y después baja y se pasa se pasa y ahora sube y baja hasta acá. Entonces vean que ahora todo sube sobre el nivel de referencia B, sobre este nivel de referencia todo sube. Sube la semionda positiva, sube la semionda negativa, sube la semionda positiva, sube la semionda negativa. Vamos a mejorar un poco esta señal ya que la vemos, o sea, sí estamos en corriente directa, pero se baja la tensión. Con un capacitor, este capacitor se va a cargar y en el momento que se baje la tensión, él va a entregar energía y nos va a ayudar a mantener una corriente más estable. Entonces vamos a colocar este capacitor. La colocación del capacitor es importante porque con el rectificador de onda completa ya tenemos polaridad en el resistor. Eso es importantísimo, ya tenemos polaridad. Esta va a ser la parte positiva y esto va a ser la parte negativa. Y aquí hay dos aspectos muy importantes. El primero es que al haber polaridad en la resistencia y al tener ya una parte negativa, nosotros podemos ver bien esta señal acá con este osciloscopio porque este osciloscopio tiene separados los dos canales. Si tuviéramos un osciloscopio automotriz donde el punto común va a ser común para los dos canales, o sea, el nivel bajo o el nivel de referencia va a ser el mismo para los dos canales, en esta entrada nosotros no tenemos una referencia baja. En la entrada del transformador no tenemos una referencia baja. Esa referencia constantemente cambia. Entonces, si tenemos otro osciloscopio, cuando hacemos esta conexión para ver las dos señales, muy posible les haga un cortocircuito. Les va a hacer un cortocircuito cuando conecten, sobre todo aquí, con esta resistencia que ya sabemos que tiene polaridad, ya se polarizó. Muy bien, entonces eso hay que tener muchísimo cuidado. Con el capacitor, recordemos que el capacitor tiene polaridad, entonces tiene su lado negativo y su lado positivo. Tenemos que ponerlo correctamente. Colocamos nuestro capacitor y vamos a ver qué pasa con la señal en el osciloscopio. Ya una vez que colocamos el capacitor, ahora sí vemos que la corriente se ve bastante estable, ¿verdad? Ya tenemos el nivel de tensión acá es bastante estable. Aquí tenemos entonces ya un rectificador de onda completa con un capacitor para compensar los espacios en que las semiondas dejan de producir tensión. Entonces, si por ejemplo, si lo volvemos a quitar acá, vemos que continúa. Y si lo volvemos a poner, ya ahí tenemos casi que está totalmente rectificado. Podemos tener también por acá un tester y vamos a medir, o un multímetro, vamos a medir la tensión. Dijimos que esto ya está polarizado, vamos a ver si es cierto. Entonces de acá, desde este punto a este punto podemos medir tensión. Tenemos 17 voltios con 97 o 970 milivoltios. Si yo intercambio las sondas, tengo los menos 18 voltios. Ya entonces esto nos demuestra que está totalmente polarizada nuestra resistencia y que tenemos corriente rectificada. A partir de la corriente alterna tenemos corriente rectificada en directa para poder utilizarla para cargar la batería, por ejemplo. Entonces esto es
dentro del alternador esto es lo que se hace, nada más que el alternador es trifásico, entonces va a tener 3 salidas de este tipo. Y en este caso, ya aquí terminamos lo que sería un rectificador de media onda y un rectificador de onda completa.